hermanos. En esta tarde, hermanos, esta es una enseñanza para que nosotros, pues ahora sí que como misión, como iglesia, pues también tenemos que participar de la Santa Cena, hermanos. Entonces, pero para que yo pueda impartir la Santa Cena, necesitamos aprender, ¿verdad?, cómo debe de ser y cómo nosotros debemos de estar delante de Dios para no tomar juicio, ni beber, ni comer, ni beber juicio, hermanos. La palabra de Dios, aleluya, nos manda a que la Santa Cena la debemos de tomar en recordatorio al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por eso dice que todas las veces que la comiéremos, vamos a estar anunciando la muerte de Jesús hasta que Él venga nuevamente. Entonces, hermanos, la Pascua, vamos a ver que la Pascua significa, dice que la Pascua viene de la palabra hebrea pasá, que significa pasar por alto o dejar algo de lado. Y nosotros desde el Antiguo Testamento vemos dónde inicia la Pascua. Esta inició en Egipto, donde el pueblo de Israel fue esclavo por 400 años. Y si nosotros lo queremos comprobar, amados hermanos, le pido que vaya al libro de Éxodo, en su capítulo número 12, versículo 11. Aleluya. Y ahí viene, en el capítulo 12, si usted ve, dice la Pascua en el encabezado. Y en el versículo número 11 les manda y les dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahí anteriormente, hermanos, sacrificaban corderos, animalitos, pero eran animalitos, hermano, sin defecto, sin ninguna mancha. Era un animalito limpio y un animalito completo, hermanos. No podrían ofrecer un animalito que estuviera cuacho o que estuviera con algún defecto en su cuerpo, hermanos, porque era un sacrificio que se hacía a Jehová. Entonces a Jehová usted sabe que se le debe de dar lo mejor, hermanos, lo mejor. Entonces aquí la palabra de Dios en el verso 14 le enseña al pueblo de Israel y le dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, quedó ya como un estatuto que el pueblo de Israel tenía que hacer, hermanos. Era una fiesta solemne para el pueblo de Israel. Pero ¿qué representa para nosotros, hermano? La Santa Cena. La Pascua viene siendo lo que hoy es para nosotros la Cena del Señor. Amén. Entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, hermanos, gloria al Señor, y versículo número 29. Dale lectura, Karen. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, ¿quién viene siendo el Cordero? Jesús, hermanos. Jesús. Y Juan lo profetiza y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué antes sacrificaban un cordero, hermanos? Era para la expiación de los pecados de la humanidad. Pero ese
sacrificio que hacían, lo tenían que hacer cada año, hermanos. Y Jesús lo hizo una vez para siempre, hermanos. Entonces en la Biblia vemos que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Isaías 53:7 profetiza y dice Isaías, aleluya, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y ahí dice, como cordero, ¿a dónde fue llevado? Al matadero, hermanos. Ahí fue llevado Jesús. Dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí ya Isaías profetizaba lo que Jesús iba a padecer por cada uno de nosotros, hermanos. Y el apóstol Pedro, váyase a la epístola de el apóstol Pedro, capítulo 1, en la primera carta, versículo número 18 y 19. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Dale lectura. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. amén. Amén. Ese cordero no tenía mancha, hermanos, y no estaba contaminado. En Jesús no había pecado, hermanos. Por eso Pedro lo dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahí nosotros, hermano, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, nosotros vemos cómo Jesús esta Pascua la celebra antes de ir al matadero, hermanos. Dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él, antes de morir, hermanos, él celebró la Pascua con sus discípulos. En el verso 17 usted puede comprobar cómo el Señor dice que celebró la Pascua con sus discípulos antes de que él fuese entregado, antes de que lo llevaran a ser crucificado, hermanos. Todavía él partió el pan con ellos, todavía él tomó el vino con ellos, y él les decía, hermanos, ahí en el verso 26, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Esa fue la última vez que Jesús tomó la Pascua con sus discípulos. ¿Por qué? Porque después de eso él iba a ser entregado, crucificado, amados hermanos, y por eso le dijo, esta es la última vez que lo bebo con ustedes hasta que la beba de nuevo
en el reino de Dios, hermanos. Allá va a haber una santa cena, hermanos. Todos vamos a estar en ese lugar, hermanos. Todos los que estemos limpios vamos a estar en ese lugar. Aleluya. Entonces, primer libro a Corintios, hermano. Santo es nuestro Dios. Capítulo 5 y verso 7. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienes ahí de? 1 Corintios 5, 7. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Dale lectura al siguiente. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo la debemos tomar? Con corazón sincero y de verdad. Por eso dice que nos debemos limpiar de la vieja levadura, hermanos. Y limpiarnos de la vieja levadura es limpiarnos de todas las cosas pasadas, de todo lo que es pecado, de todo lo que es contaminación. Dice, debemos limpiarnos antes de participar en la Pascua, hermanos. Por eso dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, hermanos. Tenemos que ser sinceros delante de Dios cuando nosotros participemos de la Santa Cena de Dios, hermano. Porque Cristo derramó su sangre preciosa para librarnos de la ira de Dios. Esto significa la copa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado, hermanos. Su sangre nos limpia, hermanos. Aleluya. Hermanos, el pan representa, hermanos, el cuerpo de Cristo. Amén. Pero para que nosotros podamos obtener un pan, hermanos, dice que primero que se hace, se muele que el grano de la harina, el trigo, hermanos, se procesa para que llegue a la consistencia de la harina que va a ser utilizada para hacer el pan, hermanos. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Fue procesado, hermanos. Fue azotado. Fue desgarrado, hermanos, por amor a nosotros. Esa sangre fue brotada de su cuerpo. Aleluya. Antes de llegar al Gólgota, hermanos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, yo no me puedo imaginar, iglesia, pero yo siento que iba su cuerpo desgarrado. Amén. Los romanos no tenían piedad, hermanos. Usaban sus cesas para azotar a la gente, pero les ponían un gancho en la punta para azotarlos. Imagínense los azotes que le daban a Jesús cuando iba caminando hasta llegar Amén. donde iba a ser crucificado, hermanos. Amén. Esa corona de espinas, hermano, no eran espinas chiquitas, eran espinas grandes. Y en burla de que él decía que era el rey de los judíos, los romanos hicieron una corona de espinas, hermano, y la incrustaron en su cabeza. Imagínese, hermano, esta parte de la cabeza de Jesús. Por eso Isaías dice que era desfigurado. ¿Por qué? Porque al meter ellos esa corona de espinas en la cabeza de Jesús, esas espinas desgarraban su carne y brotaba la sangre de Jesús, hermanos, por nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Qué cruel fue todo lo que Él padeció
por nosotros, por amor, hermanos, que fue chorreando gota a gota de su sangre, hermanos. Y no imaginar esos clavos incrustados en sus manos, en sus pies, hermano. Tú y yo no lo soportaríamos, hermano, porque eran clavos grandes que incrustaron en las manos de Jesús. Aleluya. Por eso, hermanos, la Santa Cena se debe de tomar con mucho temor, con sinceridad, con corazón limpio, hermanos, porque no es cualquier cosa, hermanos. Representa el sacrificio de Jesús, hermano, por nosotros en la cruz. Esa sangre santa, hermanos, que no tenía por qué padecer por nosotros, pero lo hizo por amor, porque ¿sabes quiénes eran los que iban a la cruz? Todos aquellos pecadores, hermano. Por eso la palabra dice que Él se hizo maldito por nosotros, porque todos los que iban a la cruz eran malditos, hermanos. Eran ellos que habían cometido algún pecado, hermanos, pero Jesús no había cometido ni un pecado, hermanos. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Y la copa representa la sangre de Jesús, hermanos, Aleluya. que fue derramada por nuestros pecados. Y Él dice que se haga en memoria de Él hasta que Él venga. Pero ¿qué es tomarla indignamente, hermanos? Como en el capítulo que leíamos de Corintios. Tomarla es para redimir, para la gente redimirla por la sangre de Cristo. Y si alguien, hermano, no está viviendo para Cristo, no la debe de tomar. Gloria a Dios. Debe arrepentirse para poder tomarla. Y si alguien no discierne que es parte del mismo cuerpo, que no haya unidad o armonía entre sus hermanos, no la puede tomar. Jesús nos mostró la unidad, ya que de un mismo pan Él repartió a todos, y de una misma copa tomaron todos, hermanos. Cristo con su sangre y con su cuerpo unió a los cristianos en un mismo cuerpo, en una misma unidad. Así que la sangre nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. En Corintios, hermano, en esa iglesia, a medida que iban llegando, tomaban la cena y no esperaban a sus hermanos. Por eso dice que deberían de esperar a sus hermanos, porque la cena tenía que tomarse en unidad, hermanos, en unidad. Y ellos ya nos esperaban. Por eso Pablo los exhorta aquí en los Corintios, porque dice que no esperaban a sus hermanos y ellos querían tomar la Santa Cena antes, hermano. Pero así no es, hermano. Dios nos manda a ser unidos. Efesios 4, 3 al 5 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, aleluya, una fe y un bautismo. Aleluya. ¿Qué significa tomar la Santa Cena indignamente? Me presento en la mesa del Señor y menosprecio lo que representa la mesa del Señor. Menosprecio la muerte de Cristo. Cuando yo menosprecio la iglesia de Cristo que Él compró por su muerte, también es tomarla indignamente, hermanos. Todo apunta al sacrificio del Señor. Examinarnos. Si no lo hacemos, estamos menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Si yo fallo, hermanos, pero si yo le pido perdón al Señor antes de tomar la Santa Cena, sí la podemos tomar, porque la estoy tomando con temor arrepentido, hermanos. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. En esa iglesia de los Corintios, hermano, era una iglesia que estaba en pleitos, en celos, en contiendas. Pero si un hermano está en pleitos, en disensiones, toda la vida está en su carne. Es un cristiano sártico,
aún no ha dominado su carne. ¿Qué quiere decir? Su carácter, hermanos. No debo tomar la cena peleando con mi hermano. El amor fraternal es muy importante. La falta de perdón abre las puertas a algo terrible, hasta llegar a enfermarse, hermanos. Por eso es que debemos de tomarla dignamente, hermanos. No indignamente. Porque el sacrificio de Jesús no es cualquier cosa, hermanos. Si Él está diciendo, aleluya, que es para recordar su muerte, tenemos que tomarle el valor y el respeto, hermanos, que merece nuestro Dios. Por eso Pablo le decía a los corintios, porque esta iglesia estaba en pleitos, en disensiones, en iras, en contiendas, en amarguras. No había unidad, había desunidad, hermanos, entre unos hermanos con los otros, hermanos. Estaba una iglesia dividida, hermanos. Pero eso también apunta hacia nosotros mismos, hermano, como hogar, como casa, cómo estamos como nosotros en nuestro hogar, hermanos. Nosotros tenemos que analizarnos claramente cómo estamos delante de Dios, hermanos. Porque no podemos tomar la Santa Cena del Señor si a lo mejor pleitamos entre nosotros mismos. Tenemos que analizarnos antes, hermanos, de hacerlo, porque si no, dice Pablo, que tomamos ¿qué? Juicio. Si la tomamos indignamente, hermanos, tomamos juicio. Gloria a Dios. Es como las niñas, si se enojaron con alguien en su escuela y no se reconciliaron, no la pueden tomar. Si se pelearon con papá, con mamá, se enojaron, o con el hermano, la hermana, la prima, el primo, no la pueden tomar. Dice que debemos de tomarla con sinceridad y en verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mucha gente, hermanos, que la toma indignamente por vergüenza. ¿Por qué? Porque prefiere pasar y tomar la Santa Cena, aunque sabe que está mal, para que la gente no la critique. Pero yo te digo una cosa, prefiero mejor que no la tomes si sientes que estás mal, a que esa Santa Cena te cause una enfermedad, hermano. Amén. Porque así lo dice la palabra, aleluya. Santo nuestro Dios, porque esto es con respeto, con temor, con reverencia, hermanos, porque el sacrificio, hermanos, fue con dolor. Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él padeció por ti y por mí, hermano, hermana, niña. Ese sacrificio valió la pena para que tú y yo estemos aquí. Amén. Para que ya no vivas bajo la ley. Porque si viviéramos bajo la ley, amados hermanos, mucha gente ya estaría muerta. ¿Por qué? Porque ahora mucha gente, hermanos, profana las cosas santas y la casa del Señor. Aleluya. Pero estamos bajo la gracia de Jesús. Pero no abusemos de la gracia de Jesús, hermanos. Siempre nosotros debemos tratar de ser como Cristo nos enseñó. Vivir en amor, vivir en paz con toda la gente, hermanos. Principalmente la que está dentro de nuestro hogar. Y de ahí la que está afuera, hermanos. Porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hemos creído y en lo que estamos profesando, hermanos. Porque si no, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos, hermanos. Porque ante Dios nosotros somos transparentes. A Él no le vamos a mentir, ni le vamos a esconder nada, amada iglesia. Por eso es que yo traje esta enseñanza en esta tarde. Porque vamos a tomar próximamente el domingo la Santa Cena, Gloria a hermanos. Dios. Prepárense, iglesia. Prepárense. Vivan en armonía, en amor, en unidad. No permitan que el enemigo les robe lo que Dios ha mandado para ustedes. Aleluya. Porque hay promesa, hermanos.
Ha habido hermanos que han recibido sanidad en la Santa Cena, pero porque la han tomado dignamente. Pero quien la toma indignamente, ¿qué dice Pablo? Que puede llegar a ¿qué? A enfermarse. Y dice, o muchos duermen. Que muchos ya habían partido, hermanos. Ya no estaban. Por eso es con temor y reverencia analizar nuestros corazones. Y si no te sientes seguro, hermano, mejor no la tomes. Pero yo creo que es mejor prepararnos para estar listos para tomarla. De hecho, cada uno de nosotros, hermano, siempre debe de andar listo. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo viene y no estamos listos, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, hermanos. Entonces cada uno de nosotros todos los días debe de estar listo. No dormirse con enojos, no dormirse con contiendas, no dormirse con iras, hermano. Y si usted siente que le falló a alguien, pídale perdón, hermano. Y no se vaya a dormir así. Porque la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que antes de dormirme yo tengo que quedar bien con aquel que a lo mejor ofendí o le falté o le dije malas palabras. Hermano, tenemos que ser humildes y decir, perdóname porque te fallé, perdóname porque te falté. Es de valientes, hermano. De cobardes es no reconocerlo, hermano. Pero de valientes es reconocer delante de Dios cuando fallamos, hermano. O cuando nosotros mismos, como quien dice, la regamos, hermano. Eso no debe de estar en nosotros. Amén. Tenemos que vivir en paz y en unidad delante de Dios. Porque así estaremos participando, hermanos, de la Santa Cena ya aquí, en esta misión. Y primeramente Dios, hermanos, lo estaremos haciendo cada mes. Pablo dice, las veces que quieras, porque es para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Quedó claro? ¿Entendieron cómo es esto? Porque no es cualquier cosa, hermanos. Muchas veces dicen, vamos a tomar la Santa Cena, así voy. Pero no hay un análisis personal. Y Pablo dice que cada uno se debe de analizar antes de tomar la Santa Cena, hermanos. Entonces, yo les traigo esto para que se preparen, iglesia. Punto número 1. ¿Quién debe tomar la Santa Cena? Todo aquel que esté bautizado. Todo aquel que esté bautizado, que estén casados. Amén. Estos son los que deben de tomar la Santa Cena. Ustedes no. Si no están casadas, pero están bautizadas. Aplica. Pero deben de tomarla con sinceridad. ¿Sí? Con sinceridad, hermanos. Ustedes como esposos, con sinceridad. Sinceramente delante de Dios. Y si no, antes arreglen sus diferencias, sus votos delante de Dios. Para que no tomen juicio ni coman juicio, hermanos. Amén. Santitos igual. No sé, creo que estás bautizado, ¿verdad? Para eso tiene que ser el Señor. Bien, un buen arrepentimiento, un buen comportamiento delante del Señor. Es para todos, hermanos. Tenemos que tener un buen comportamiento. Nosotras como esposas, con los esposos con nosotras. También debe de haber ese buen comportamiento, hermanos, esa unidad en nosotros, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos unimos ya no somos dos. ¿Cuántos somos? Uno. Una sola carne, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado. Entonces nosotros, hermanos, sabemos que vamos a tener caracteres diferentes, pero tenemos que hacer como Pedro, hermanos.
Ahora cuando Pedro ya tenía el Espíritu Santo, dominó su carne. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro era colérico. Se enojaba rápido, hermanos. No lo pensaba. No pensó cortarle la oreja, ¿verdad?, al centurión. Sacó la espada y ¡fum! Y dijo Jesús, no, Pedro. Le volvió a poner la oreja al centurión, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, Pedro cambió su carácter, hermanos. Y si no podemos cambiarlo, hay que pedirle al Señor. Modela mi carácter, como dice el canto, ¿verdad? Que nos debe de modelar como Él quiere que seamos, hermanos. Y esto, hermano, es para que crezcamos en las cosas de Dios, hermano. Como dice la Escritura, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Si era rezongón, ahora ¿cómo tengo que hacer? Pacífico. Si era gritón, ahora ¿cómo tengo que hacer? Pacífico. ¿Sabes por qué? Porque alrededor hay un montón de testigos que te apuntan. ¿Y sabes qué dicen? Para ser como él, para ser como ella, mejor me quedo como estoy. Nosotros somos cartas abiertas, hermano. Entonces tenemos que cuidar el testimonio de Cristo. Representar a Jesucristo en la tierra como debe de ser, hermanos, para no engañarnos a nosotros mismos, que cuando esa trompeta suena, ¡fum!, nadie se quedó de esta misión. Monte de Sión, hermanos, que todos volemos con nuestro Señor Jesús. Y así, hermanos, tomaremos la Santa Cena con Jesús, porque aquella mesa, hermano, ya está servida. Ya está puesta, hermano. Solo nos está esperando a su iglesia, hermano. A su iglesia, aleluya. Por eso un día nos vamos a ir a gozar con Él en esas bodas del Cordero, hermanos. Por eso, hermano, llévate esta enseñanza en tu corazón. Autoanalízate toda esta semana. Y si sientes que fallas, corrige tus fallas, hermano, hermana. Corrijamos nuestras fallas. Niñas, corrijan sus fallas. Niño, corrige tus fallas, para que cuando tome la Santa Cena no la tomemos indignamente. Amén. Esposos, trátennos con amor. Esposas, tratemos con amor a nuestros esposos. Amén. Porque eso lo quiere el Señor, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que tanto así debe de haber entre nosotros reciprocidad. Y tanto Él y yo tenemos que mantener un equilibrio en las cosas de Dios. No somos iguales, ¿verdad? Cada quien tiene carácter diferente, pero cuando está el Señor, hermanos, parecemos iguales. Y si quieren, pregúntenle a nuestros hijos. Ellos podrán ser testigos de cómo somos nosotros en el hogar, hermanos. Y así ustedes, cada uno de ustedes, sean en sus hogares, hermano. ¿Se puede o no se puede, hermanos? Amén o no amén, hermanos. Cristo vive, aleluya. Santo nuestro Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano. Y si tú sientes que le has fallado, oye, hermano, nada más estamos 3 parejas de esposos, pero hoy, hermano,